Aquí está. ¿Listo? Y hagamos entonces el recuentico, pues, rapidito de qué es lo que estamos hablando, de qué vamos a hablar el día de hoy. Uy, esto se me fue el licencia ya. Entonces quedaría así. ¿Listo? Entonces quedaría así, muchachos. Recuerden que hay dos tipos de funciones muy especiales y muy importantes que salen muchísimo, ¿vale? Salen demasiado en cuanto a las aplicaciones, en cuanto a todo lo que tiene que ver pues con matemáticas y son las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Se las estudia juntas, ¿por qué? Porque están muy relacionadas entre sí, ¿vale? Una función exponencial es como la que puse aquí en la izquierda. Una función exponencial luce así. ¿Listo? Y una función logarítmica luce como la que puse en la derecha. Una función logaritmo puede lucir de esta forma. ¿Listo? ¿Qué características tienen pues para hacer el recuento? La función exponencial de esta forma tiene esta constante aquí que se llama de hecho base de la exponencial, ¿vale? Y el logaritmo también tiene una base, aparece por aquí pequeñita, esta que está aquí pequeñita es la base del logaritmo. Entonces, ahí estamos hablando de que f de x en la parte izquierda, pues en la función de la izquierda, f de x es la función exponencial con base a, es la función a la x, y en el lado derecho nosotros tenemos que f de x, incluso le voy a cambiar a g, no importa, en el lado derecho estoy hablando de que f de x es la función logaritmo con base a de x, ¿listo? Es logaritmo con base a. ¿Qué características tiene que tener esa base para poder nosotros considerar, para poder nosotros tener que efectivamente, pues eso es una función exponencial o una función logarítmica? Pues la característica esencial es que la base A debe ser positiva, ¿listo? La característica esencial es que la base A debe ser positiva, ¿de acuerdo? Eso sería pues lo ideal. Eso es lo ideal. ¿Listo? Ahora bien, en las funciones exponenciales, en las funciones logarítmicas, perdón, en las funciones logarítmicas hay dos bases que son supremamente importantes. Cuando uno habla de el logaritmo en base 10, resulta que esa base 10 es muy importante y es tan importante que, bueno, hasta viene programada en las calculadoras. ¿Listo? Entonces, en las calculadoras, cuando el logaritmo es en base 10, simplemente viene escrito así, log de x, ¿vale? En las calculadoras, todas las calculadoras tipo Windows, lo que sea, que ustedes ven logaritmo solito, por aquí debe estar, miren, aquí está. Si ustedes ven logaritmo solito, están hablando del logaritmo en base 10. ¿Listo? Más aún, hay otra base que también es importante y tiene que ver con el número e de Euler. Si nosotros hablamos de un logaritmo en base e, donde ese número e es el número de Euler, entonces en las calculadoras lo programan como ln de x, porque se llama logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de x, ¿vale? Y esa es pues la indicación, la nomenclatura que se maneja aquí. Si el logaritmo es base 10, entonces simplemente lo escribimos como log de x. Si es en base e, donde e es el número e de Euler, entonces se escribe como ln de x por logaritmo natural, ¿vale? Si de pronto alguno no lo sabe, supongo que ya algunos lo saben, pero ese número e es una constante muy importante en matemáticas. Esa constante pues es como aproximadamente 2.718 y bueno, infinitos decimales más. Es una constante muy importante que surge muchísimo también en aplicaciones y por eso es que en las calculadoras lo colocan de una vez. ¿Listo? ¿Qué más podemos recordar aquí rápidamente de esto? Propiedades. Por supuesto que las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas tienen propiedades que hay que aprendérselas, ¿vale? Y uno tiene que aprendérselas puesto que van a salir ahorita cuando resolvamos algunas ecuaciones, van a salir estas propiedades. Entonces,
¿Qué propiedades tienen las funciones exponenciales y funciones logarítmicas? Propiedades. ¿Listo? ¿Qué propiedades tienen? Por supuesto que una primera propiedad de la función exponencial es lo que ya conocíamos, ¿no? Bases iguales, exponentes diferentes, entonces se suman los exponentes. Eso ya lo habíamos visto en algún momento. Bases iguales, exponentes distintos, se suman los exponentes. Otra propiedad, bases iguales, se están dividiendo, ¿cierto? Entonces, bases iguales se están dividiendo con exponentes distintos. Entonces, estamos diciendo que a a la x sobre a la y es a la x menos y, ¿cierto? División de exponenciales, entonces se restan los exponentes. Otra cosa, una tercera propiedad, a la x elevado a la y, ¿cierto? Exponentes anidados, digamos, entonces se multiplican los exponentes. Esto es a elevado a la x por y, ¿listo? Esa es otra situación. Otra propiedad, a la 0 es igual a 1, a la 0 es igual a 1 para cualquier valor de a positivo, ¿listo? Esa es otra propiedad de la exponencial, ¿de acuerdo? Tenemos entonces esas propiedades de ahí. Y a ver si me falta alguna. Propiedad esta de aquí. Bueno, si me falta alguna, ahora la escribimos. ¿Listo? Por su parte, el logaritmo también tiene propiedades importantes. Entonces las voy a escribir acá. Las propiedades del logaritmo son lo siguiente. El logaritmo convierte multiplicaciones en sumas. Miren esto, logaritmo en base a de x por y es logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. El logaritmo convierte multiplicaciones en sumas, ¿listo? Una propiedad importante de los logaritmos. Otra propiedad de los logaritmos es que el logaritmo convierte divisiones en restas. El logaritmo en base a de x dividido y lo convierte en la resta de los logaritmos. Logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. El logaritmo convierte divisiones en restas del logaritmo. Otra propiedad del logaritmo es que el logaritmo convierte potencias y las baja a multiplicar. Por ejemplo, algo así. Logaritmo en base a de x elevado a la n es n veces logaritmo en base a de x. Miren que en esta propiedad que pusimos aquí del logaritmo, hay que tener en cuenta de que la n solamente está afectando a la x. Esa potencia que está ahí solamente está afectando a la x y por eso es que baja ahí, ¿listo? Por eso es que baja esa potencia, ¿vale? Y otra propiedad del logaritmo es que el logaritmo en base a de 1 es 0. ¿Listo? Esas son las propiedades más comunes de nuevo. Si hace falta alguna, ahora la ponemos, no hay ningún problema, pero esas son las propiedades más comunes en cuanto al logaritmo. ¿Listo? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros componemos la función logaritmo con la función exponencial, resultan ser funciones inversas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, que si nosotros consideramos la función, voy a colocarla por acá, si nosotros consideramos la función, si tenemos la función, pongámosle aquí f de x igual a la x y tenemos la función g de x igual al logaritmo en base a de x, entonces, si componemos esa función, cuando componemos esa función, resulta que la composición nos va a dar el x, nos va a dar x. Esto quiere decir lo siguiente. Si nosotros realizamos f compuesto g evaluado en x, es decir, la composición de esas dos funciones, eso por definición es por definición, la composición f compuesto g evaluado en x es f evaluado en g de x.
la función externa, digámosle, la función externa f, evaluado en la función interna g. ¿Listo? ¿Esto a qué es igual? Esto es f evaluado en el logaritmo, ¿cierto? La función g es logaritmo en base a de x. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la función f evaluada en el logaritmo, la función f es la exponencial, entonces en la función f donde aparece x, yo le voy a colocar esto que está aquí donde estoy evaluando la función f. Esto me daría entonces así, esto me daría entonces a elevado a la logaritmo en base a de x. ¿Listo? Eso me daría así. A elevado a la logaritmo en base a de x. Bueno, resulta que cuando yo compongo la función exponencial con la función logaritmo, el resultado de esa composición me da x. ¿Listo? Me da x. Palabras más, palabras menos, es como que si nosotros, entre comillas, cancelásemos aquí la a de la exponencial con el logaritmo y bueno, lo que me queda es la x. Pero eso es entre comillas. Lo que está pasando ahí realmente es que la función exponencial y la función logaritmo son funciones inversas. La función exponencial y la función logaritmo se denominan así, funciones inversas. Y eso ocurre cuando nosotros componemos dos funciones, si nosotros llegamos y hacemos la composición de dos funciones y el resultado de esa composición nos da simplemente x, entonces nosotros diremos que f y g son funciones inversas. Inversas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. La función exponencial y la función logaritmo son funciones inversas y por eso al componerse da x como resultado. Incluso la otra composición o la otra igualdad también es cierta. Para la función exponencial, la función logaritmo, a elevado al logaritmo en base a de x es decir, como que se cancelan la a con el logaritmo, que fue lo que hicimos hace ratico, pero eso es entre comillas, porque no es que se cancelan, sino que son funciones inversas. Y la otra propiedad que también es cierta, pues es al contrario. Cuando yo hago logaritmo base a de a elevado a la x, aquí también, entre comillas, se cancela el logaritmo con la exponencial y me queda simplemente la x, ¿vale? Se cancela el logaritmo con la exponencial y me queda simplemente la x, ¿de acuerdo? Muchachos, ¿hasta ahí está claro? Ese es como un resumen, pues rapidito de lo que vamos a hablar. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Algún inconveniente, alguna duda? No, profe, está claro. Bueno, listo. Ahí vamos haciendo pues nuestro resumencito. ¿Listo? Ahora bien, por supuesto que la función exponencial y la función logaritmo pues tienen, vistas como funciones, pues tienen su dominio, su rango, ¿cierto? Todo eso pues normalmente. Observen, por ejemplo, la función exponencial. Si nosotros consideramos, bueno, la función exponencial, por ejemplo, f de x igual a la x, ¿listo? Esa función exponencial me va a generar dos tipos de gráficas. Me va a dar dos tipos de gráficas. Cuando yo hago la gráfica de esta funcioncita, voy a colocarlas por aquí, una por aquí, la otra por aquí. Y resulta que esa funcioncita exponencial me genera estos dos tipos de gráficas. Una puede lucir aquí X y Y, X acá, Y acá. Un tipo de gráfica, esta función exponencial puede lucir así, ¿vale? Y la otra puede lucir así. Cuando yo hago la gráfica de una exponencial de la forma a a la x, me va a dar uno de estos dos tipos de gráficas y eso depende del valor a. Cuando a está entre 0 y 1,
Cuando A está entre 0 y 1 me genera una gráfica de estas. Y cuando A está mayor que 1 me genera una gráfica de la izquierda. ¿Listo? Eso lo podemos ver rápidamente en Desmos. En Desmos nosotros podemos hacer estas gráficas. Recuerden que Desmos es lo que siempre utilizamos para graficar. Aquí es como muy sencillito hacerlo. Vamos a ver, por ejemplo, e elevado a la x, observen, donde e pues es el número de Euler, y observen que me genera una gráfica de estas, ¿no? Como parecía la del tipo 1, ¿cierto? Mientras que el logaritmo me genera una gráfica de otro estilo. Miren, por ejemplo, esta de acá. El logaritmo natural, en este caso, me genera una gráfica como esta azul que pusimos acá. ¿Listo? Esta azul que pusimos ahí. Entonces, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas, pues tienen, digamos, mucha relación entre el dominio y la imagen de la función, entre dominio y el rango de la función, puesto que son inversas, ¿no? Si ustedes observan, de hecho, aquí las gráficas del logaritmo y de la exponencial, estas dos gráficas son simétricas respecto a la recta y igual a x. Si yo pongo la recta y igual a x, es esta recta verde que salió aquí, observen que la gráfica de la exponencial, que es la roja, y la gráfica del logaritmo, que es la azul, son simétricas. Esa recta está actuando como una especie de espejo. Y eso es lo que pasa cuando uno tiene una función inversa o funciones inversas, que cuando uno hace la gráfica de las funciones inversas, pues resulta que salen así, salen simétricas respecto a la recta y igual a x, y es por lo que cumplen esta propiedad de cancelar si quedar solamente la x. Es por lo que cumplen esa propiedad que sale esa gráfica así simétrica con respecto a la recta y igual a x. ¿Listo? Entonces, simplemente para terminar nuestro resumen y empezar ya ejercicios como tal, cabe mencionar lo siguiente. Vamos a dar la función exponencial, por acá está. Vamos a colocar aquí la función exponencial y la función logaritmo. Coloquémosle f a la función exponencial, esto es a la x, ¿cierto? Y le voy a colocar g a la función logaritmo, logaritmo en base a de x, logaritmo en base a de x. Y simplemente, pues para terminar este resumen, quiero comentarles lo siguiente. El dominio de la función exponencial, es decir, donde podemos definir la función exponencial, son todos los reales, está definida para todos los reales, mientras que el rango de la función exponencial o la imagen, que es lo mismo, ¿cierto? El rango de imagen de esa función exponencial es los reales positivos, es decir, desde 0 hasta más infinito. Es los reales positivos. ¿Listo? Para la función logaritmo, el dominio coincide con el rango de la función exponencial, ¿vale? En la función logaritmo, el dominio coincide con el rango de la función exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Que el dominio del logaritmo es desde 0 hasta más infinito, los reales positivos, y para la función logaritmo coincide el dominio del logaritmo con, bueno, pues aquí lo hice mal en un segundito, copiémoslo bien para que quede, aquí está más arribita esto, para que quede simétrico aquí. Entonces, el dominio de la función logaritmo coincide con el rango de la exponencial. ¿Listo? Entonces quedaría así. Dominio de G es igual a 0 hasta más infinito o los reales positivos. Y por otra parte, ¿listo? El rango de la función logaritmo o la imagen de la función logaritmo coincide con el dominio de la exponencial. Es todos los reales. ¿De acuerdo? Entonces, las, digamos que similitudes o digamos que las cosas que tienen en común, ¿no? O en donde pues se relacionan la función exponencial con la función logaritmo, pues son muchísimas. ¿Listo? Esta es una manera de ver esa situación.
hasta en el dominio y el rango hay una relación ahí que cumplen. El dominio de la función exponencial es el rango del logaritmo y el rango de la función exponencial es el dominio del logaritmo. ¿Listo? Esa es la situación. Ahora sí, habiendo terminado este resumencito, vamos nosotros a comenzar pues a resolver algunos ejercicios que tengan que ver con esto, con exponenciales, con logaritmo. Veamos qué pasa, veamos cómo actúa esto. Veamos que hay algunos ejercicios fáciles, otros ejercicios un poquito más difíciles. Miren, por ejemplo, esto. Dice así. Encuentre el dominio de la función. Vamos a tomar una función de estas y vamos a encontrar el dominio de la función. ¿Listo? Entonces, quedamos así. Vamos a ver. Por ejemplo, ejemplo aquí o ejercicio. Ejemplo aquí. Entonces quedaría así. Sea f de x igual a. Entonces, sea f de x igual a y tomemos una función de estas. ¿Listo? Tomemos una función de estas que están aquí. Por ejemplo, esta, x cuadrado menos 4, por ejemplo, esta, logaritmo de x cuadrado menos 4. Miren esta función, logaritmo de x cuadrado menos 4. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular cuál es el dominio de esa función. ¿Listo? Entonces vamos a resolverlo. Observen lo siguiente. Recuerden que para que el logaritmo tenga sentido, debido a que debido a que el dominio de la función, los logaritmos de x, son todos los x mayores o mayores que cero, exactamente mayores que cero. Entonces, para que el logaritmo tenga sentido, para que yo pueda calcular valores aquí, para que el logaritmo de x cuadrado menos 4 tenga sentido, para que el logaritmo de x cuadrado menos 4 tenga sentido, necesitamos que lo que está adentro del logaritmo, para que el logaritmo tenga sentido, necesitamos que lo que está adentro del logaritmo sea mayor estrictamente que cero. ¿Listo? Puesto que el dominio de la función logaritmo de x son todos los reales positivos, aquí lo acabamos de copiar, ¿vale? Entonces, para que el logaritmo de x al cuadrado menos 4 tenga sentido, pues necesito obligatoriamente que lo que está adentro del logaritmo sea pues un real positivo, o mejor dicho, sea mayor que cero, ¿listo? Sea mayor que cero. Entonces, esa es la situación. Necesito que lo que está adentro del logaritmo sea mayor que cero para que tenga sentido pues mi función logarítmica, ¿listo? Aquí yo tengo que entonces resolver esta inecuación que me apareció aquí. Muchas veces el calcular un dominio de una ecuación me lleva a tener que resolver una inecuación como esta que está acá, ¿vale? Esta inecuación, hay muchas maneras de resolverla, hay muchas formas de resolverla. La que hemos hecho nosotros aquí es factorizando, esa es la que más hemos utilizado. Podemos hacerla igual, podemos factorizarla o podemos utilizar alguna propiedad para que nos ayude a resolver esto. ¿Listo? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar una propiedad del valor absoluto. El 4 que está restando lo voy a pasar a sumar al otro lado. Entonces quedaría así. X al cuadrado mayor que 4. Pasé el 4 al otro lado a sumar. Y ahora voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados de esta desigualdad. Saco raíz cuadrada a izquierda y raíz cuadrada a derecha. ¿Listo? Raíz de 4, yo sí sé cuánto es raíz de 4. Raíz de 4 es 2. Raíz de 4 es 2. Entonces no tengo ningún problema por acá. Y en el otro lado tengo raíz cuadrada de x al cuadrado. Que si recuerdan bien las cosas que hemos dicho este semestre, raíz cuadrada de x al cuadrado nos da como resultado valor absoluto de x, ¿no? No es que se cancele el cuadrado con la raíz, de hecho no se puede cancelar, nos da valor absoluto de x. ¿Listo?
Ahora, ¿qué voy a hacer para resolver la desigualdad? Lo que voy a hacer es aplicar una propiedad del valor absoluto. ¿Qué me dice esa propiedad? La propiedad la voy a copiar aquí. Me dice así lo siguiente. Valor absoluto de X mayor que A implica, o sí, solo sí, mejor dicho, sí, solo sí, que X es mayor que A o menos X es menor que A. ¿Listo? Eso es lo que decía la propiedad del valor absoluto. Dice, valor absoluto de X mayor que A, esto se da si y solo si tenemos que el mismo X es mayor que A o menos X es menor que A. ¿Listo? O menos X es menor que A. Entonces, esa propiedad es la que vamos a utilizar aquí. Y entonces obtengo lo siguiente. Valor absoluto de X mayor que 2 implica, o sí, solo sí, X es mayor que 2, ¿cierto? O bien menos X es menor que 2. ¿Listo? Eso es lo que me dice esa propiedad del valor absoluto. Que X es mayor que 2 o bien menos X es menor que 2. Aquí simplemente voy a quitar el menos o voy a multiplicar por menos 1 a ambos lados para poder nosotros dejar la X totalmente despejada. Aquí sería algo así. ¿Listo? Algo así. Vamos a ver si está bien. A ver si la copiamos bien. Denme un segundito, muchachos. Miremos a ver si la copiamos bien. X es mayor que A. Está correcto. Listo. Ujú. Y aquí multiplicamos por menos 2 y bueno, aquí quedaría así. ¿Listo? Ujú. Aquí quedaría así. Vamos a rectificarla, no hay ningún problema. Nosotros cuando tengamos alguna duda simplemente la rectificamos, no hay ningún inconveniente con eso. Observen lo que vamos a hacer, vamos a ver las diapositivas que tenemos. Las diapositivas, una al Bogotá que yo les puse, ahí deben estar esos tipos de propiedades, ¿vale? Entonces ahí vamos a ver cuál es la desigualdad que tiene que ponerse exactamente ahí. ¿Listo? No hay ningún problema con eso. Yo les he dicho a ustedes que, miren que aquí está lo de valor absoluto. Yo les he dicho a ustedes que no hay ningún inconveniente con repasar eso que ya hemos visto en algún momento. Entonces vamos a buscar esa propiedad exactamente para que la copiemos tal cual. ¿Listo? Es mejor pues copiarla de una vez bien y no sé que vayamos a cometer algún errorcito por ahí. Listo, aquí. Ujú. Vamos a copiarla, por aquí tiene que estar. Aquí está. Listo. Aquí está. La propiedad que les estoy diciendo es esta, miren. Aquí está la propiedad, ¿vale? Miren la propiedad. Copiémosla acá. Ahí está. Miren lo que estamos hablando. Valor absoluto de X es mayor o igual que A equivale, ¿cierto? A decir que X es mayor que A o que aquí fue donde yo fallé porque le puse el menos al otro lado, miren, o que X es menor o igual que menos A. Ahí está. Entonces, miren que teníamos esa dudita, mejor entonces aclararla, ¿vale? Entonces quedaría así. Yo aquí la copié un tricito mal porque puse el menos en la izquierda y resulta que viendo la propiedad no va a la izquierda, sino que va a la derecha de una vez. O sea que el menos iría aquí. ¿Listo? El menos iría ahí. O sea que yo simplemente voy a borrar esto de aquí porque tenía ese errorcito. Voy a borrar esto de aquí. Tenía ese errorcito con el menos y ya lo copiamos bien. Entonces quedaría así. X menor que menos A, ¿cierto? Aquí estaba aplicada al 2. Ajá. Aquí estaba aplicada al 2. Listo. Ahí ya quedó, muchachos. Qué pena con ustedes. Pero bueno, siempre toca recordar esas cositas, ¿vale? Entonces, miren lo que hicimos. O lo que dijimos, mejor dicho. Estamos diciendo que el dominio
de esa función logaritmo de x cuadrado menos 4, ¿cuál es? ¿Qué necesitamos para averiguar el dominio de esa función? Necesitamos que lo que esté dentro del logaritmo sea mayor que cero, sea positivo. Lo que esté dentro del logaritmo sea mayor que cero. Y eso nos lleva a tener que resolver esta desigualdad de aquí. ¿Qué hacemos para resolver esta desigualdad? El 4 lo estaba restando, lo paso a sumar y luego saco raíz cuadrada y obtengo valor absoluto de x mayor que 2. Aplico mi propiedad del logaritmo, y la propiedad dice que esto implica o es equivalente a decir que x es mayor que 2 o que x es menor que menos 2. De aquí yo ya puedo sacar el dominio. ¿Por qué? Porque los x mayores que 2 yo los puedo colocar en forma de intervalos. Es el intervalo desde 2 hasta más infinito. Ese es el intervalo de los x mayores que 2. Y los x menores que menos 2 también lo puedo colocar como intervalo, desde menos infinito hasta menos 2 abierto. ¿Listo? Y otra cosa, siempre les he dicho a ustedes que la O en el lenguaje, pues, natural, en el lenguaje de conjuntos, representa la unión. ¿Listo? La O en el lenguaje natural representa en conjuntos la unión. Y la I en el lenguaje natural representa la intersección de conjuntos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aquí yo tengo que unir estos dos conjuntos y eso me da el dominio de la función. Eso me da el dominio de esa función. Si yo pongo esa función a graficar, entonces podrá visualizarse de que existe solamente en estos intervalos, desde menos infinito hasta menos 2 y también desde 2 hasta más infinito. No va a existir en ninguna otra parte más. Voy a colocarla aquí, miren, esto es logaritmo de x cuadrado menos 4, creo que era. Esa es, voy a borrar las otras. Y miren cómo es la gráfica de esa función. Existe, si la miro de izquierda a derecha para ver el dominio, existe desde menos infinito hasta menos 2. Miren que aquí se disparó la función hacia menos infinito, acá en el eje Y, entonces existe hasta menos 2 y vuelve a aparecer hasta x igual a 2, vuelve a aparecer en esta zona de acá y hasta más infinito. Es decir, que el dominio que miramos nosotros en el eje X, pues va a ser desde menos infinito hasta menos 2 y desde 2 hasta más infinito, justamente como cayó aquí. ¿Listo? En la zona del medio no hay nada. Miren, ahí está vacío. En la zona del medio no hay absolutamente nada. Entonces, sí, coincide con lo que hemos estado hablando aquí. ¿Listo? Entonces, eso sería pues un cálculo de un dominio de una función logaritmo. Hay que hacer ese análisis. Para que el logaritmo exista, yo tengo que establecer o tengo que tener que lo que está dentro del logaritmo tiene que ser positivo, ¿listo? Tiene que ser mayor que cero, ¿de acuerdo? Esa sería la situación. Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, inquietudes, ¿está claro? Profe, entonces, Ajá, siempre que sí. el ejercicio pues esté con signo negativo, hay que cambiarlo, ¿no? Siempre que el ejercicio, ¿qué, perdón? Tiene que ser mayor que cero. Esté en forma negativa, que tenga signo Ok. negativo, así Lo que está como dentro del ahí. logaritmo, lo que está dentro del logaritmo, algo así como este, mira, algo así como este. Sí, sí, lo que está dentro, digamos, ahí está negativo, hay que pasarlo. Sí, Mm, ahí listo, perfecto. Esa también, esa de tendría hecho que sería, pasarlo así mismo, ¿no? Hacer el mismo procedimiento. sí, mira lo que pasaría con esa. Esa área pues muy facilita, de hecho, esa área muy sencillita. Esa es así, ¿no? Mira lo que dice. Esa es f de x igual al logaritmo en base 10, de ellos ponen de menos x, ¿vale? Si me piden hallar el dominio de esta función, si me dicen cuál es el dominio de la función, lo que hicimos hace ratico es lo de siempre. Si yo necesito averiguar cuál es el dominio de un logaritmo, pues
lo que está adentro del logaritmo tiene que ser mayor que cero. Lo que está adentro del logaritmo tiene que ser mayor que cero. En este caso, lo que está dentro del logaritmo es menos x, ¿cierto? Esa negativa que tú estás diciendo. O sea que aquí, para que ese logaritmo de menos x tenga sentido, yo necesito que menos x sea mayor que cero. Planteo otra vez la desigualdad. ¿Listo? Necesito que menos x sea mayor que cero. Ahora, ¿qué voy a hacer para poder despejar y dejar a la x sola? Multiplico por menos a ambos lados de esa desigualdad, pero resulta que como estoy multiplicando por un número negativo, o estoy multiplicando por menos, entonces la desigualdad va a cambiar. Las desigualdades cambian cuando nosotros multiplicamos por negativos o dividimos por negativos. Entonces, significa que lo que voy a tener es que x es menor que cero. Miren que me está afectando ahí. Y eso yo lo puedo ver en forma de intervalo. Ese intervalo es desde menos infinito hasta cero. Y ese es el dominio de esa función, ¿vale? Ese es el dominio de esa función. Si yo hago la gráfica, esa función va a existir desde menos infinito hasta cero y ahí nada más. Si yo hago la gráfica de esa función, voy a borrar esta, coloco logaritmo de menos x y mira, en el eje x, esa gráfica existe desde menos infinito hasta cero y no se pasa de ahí. No hay nada a la derecha del plano cartesiano y solamente existe a la izquierda desde menos infinito hasta cero, ¿vale? Entonces, esa es la clave. Para ver si un logaritmo tiene sentido, pues entonces lo que debe suceder es que lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor estrictamente que cero. Tiene que ser mayor estrictamente que cero, ¿vale? Ahora sí vamos a resolver algunas ecuacioncitas con logaritmos, con exponenciales. Hay algunas cositas que hacer. Eh, Observen que, vamos a ver por aquí. Bueno, aquí hay algunos ejercicios. Dice que sin usar calculadora evalúe esto. ¿Cierto? Dice que sin usar calculadora evalúo estas cosas de por aquí. Vamos a ver, miren que esta aquí es, por ejemplo, muy fácil. Esta aquí es muy sencillita. Estas dos, de hecho, son muy facilitas. Miren, por ejemplo, a mí, si me dicen, evalúe sin calculadora estas dos expresiones, ¿vale? Bien, bueno, nomás. Si me dicen a mí, evalúe sin calculadora estas dos expresiones, ¿listo? Lo primero que yo tengo que hacer para poder evaluar estas dos expresiones sin calculadora es mirar cuáles son las bases de las exponenciales o del logaritmo. En este primer ejercicio, por ejemplo, yo tengo una base 2, un logaritmo en base 2, y en el segundo ejercicio yo tengo una exponencial en base 10 y tengo un logaritmo que no me aparece la base, no está la base del logaritmo. Lo que dijimos hace rato, si no está la base del logaritmo es porque es base 10. O sea que al no estar la base significa que también es base 10. ¿Listo? Aquí lo puedo completar yo, pero como les digo, lo usual es que cuando no está la base es base 10 y que cuando dice ln, pues es base e o logaritmo natural. ¿Listo? Entonces, logaritmo en base 2 de 128 realmente es muy, muy fácil. Logaritmo en base 2 de 128, que es el primer ejercicio, es muy fácil. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que este 128 yo lo voy a expresar como una potencia de la base. Observen bien, yo sé que esto me va a quedar así. Logaritmo en base 2 ¿de quién? De 128. Pero 128 a qué es igual. Entonces, mitad de 128 es 64, mitad de 64 es 32, mitad de 32 es 16, mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2, 1. O sea que 128 me queda como 2 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 a la 7. 128 es 2 a la 7. Entonces 2 a la 7 aquí. ¿Listo? 2 a la 7 ahí.
Y ahora pasa lo siguiente. Recuerdo que entre las propiedades del logaritmo había una que bajaba potencias. La escribimos nosotros acá, creo que fue la propiedad 3. Entre las propiedades de del logaritmo, miren la propiedad 3, baja potencias, ¿cierto? Entonces, quiere decir que yo voy a poder bajar ese 7 que está allá en el ejercicio. Yo voy a poder bajar esta potencia de aquí. El logaritmo baja potencia. Entonces, esto sería 7 por logaritmo en base 2 de 2. ¿Listo? Y logaritmo en base A de A es 1, de hecho. Logaritmo en base A de A es 1. O sea que esto es 7 por 1, ¿listo? Y esto nos da 7. Y voy a agregar esta propiedad aquí. Logaritmo en base A de A es 1. Entonces, esa propiedad está buena para agregarla aquí. Una propiedad 5, logaritmo en base A de A es igual a 1. Y eh, de la exponencial también podemos agregar una parecida. A elevado a la logaritmo en base A, ¿cierto? A elevado a la logaritmo en base A de, ¿qué le ponemos? El logaritmo en base A de, pongámosle de 1, ¿será? Sí, pongámosle de 1 si queremos, es 1. ¿Listo? También la podemos agregar ahí. ¿De acuerdo? Entonces quedaría así. Ahí agregamos propiedad 5. Lo que yo les decía, si sale una, pues la vamos agregando. La otra es mucho más sencilla. De hecho, la segunda operación es mucho más fácil. Esto me va a dar de una 45. De una. De una. Ni siquiera hay que hacer un cálculo ahí. ¿Por qué no hay que hacer cálculos ahí? Por nuestra propiedad del logaritmo y la exponencial. Recuerden, nuestra propiedad del logaritmo y la exponencial decía a elevado al logaritmo en base a de x es x, ¿vale? Es como que se cancelara, entre comillas, la base con el logaritmo siempre que sean igual, ¿no? La base a con el logaritmo en base a se cancelan y me queda pues lo que está dentro del logaritmo, que en este caso sería el 45, ¿vale? ¿Por qué sé que se cancelan? Porque la base de la exponencial es 10 y el logaritmo también es 10, base 10. Entonces se cancela el logaritmo, pues se cancela entre comillas el logaritmo y la exponencial y me queda solamente el 45. No tengo que hacer ningún cálculo ahí, ¿vale? Ese pues, como les digo, uno puede desarrollarlos así. Miren que esta de acá, Profe, ¿sí? Claro, dime. profe, Ajá, dime. Escucho. una pregunta. En la Ah, anterior hay un dice logaritmo de base 2. Sí, logaritmo de base 2, ujú. 128. Ahí nos podría hacer lo mismo, digamos, poner base 2 elevado al logaritmo de 2, 128. Y cancelar 2 con logaritmo de 2. Espérame un segundito. Si uno pudiera hacer qué, a ver, no te entendí, me perdí ahí. Si uno pudiera hacer logaritmo en base 2 de qué. Sí, pues creo que, no sé, la propiedad que está arriba dice que, digamos, yo cojo Ujú. el logaritmo que está de base 2 Sí. y pongo el 2 y elevo el logaritmo de base 2 a 2 de 128. Entonces, cancelo 2 con logaritmo de 2 y ya va, porque esa sería la inversa. ¿Y cuál te da el resultado? 128 Ok, valdría. Pues así como aquí, como 10 logaritmo de 10 elevado. ya te entendí más o menos lo que estás diciendo. Entonces, tú estás diciendo algo así, ¿cierto? Estás diciendo que tienes un logaritmo base 2 de 128, ¿cierto? Y que a eso lo podemos llevar como a 2 elevado al logaritmo de 2 de 128. Según lo que yo te entiendo es cancelar, bueno, cancelar aquí, cancelar acá y que nos dé 128, ¿cierto? Algo así. Bueno, resulta que ese paso de aquí no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque cuando elevamos, cuando sacamos esta exponencial aquí, estamos agregando a nuestro número, estamos agregando esa exponencial nueva que no estaba originalmente. Y eso hace que este número de la izquierda ya no sea igual al de la derecha porque tú le agregaste algo.
Aquí ya es diferente, tú ya le agregaste una exponencial ahí que no estaba originalmente. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros no le agregamos ninguna exponencial nueva. Para desarrollar este ejercicio, nosotros no le agregamos ninguna exponencial nueva. Lo que hicimos fue que el 128 que está aquí, lo expresamos, ese mismo 128, como una exponencial, como 2 elevado a la 7. Lo expresamos como una exponencial. Por eso fue que nosotros hicimos aquí logaritmo en base 2, pero ya no de 128, sino de lo expresado como 2 a la 7, 128. ¿Listo? Y aquí sí cancelamos el logaritmo con el 2 y nos queda pues el 7 que fue lo que nos dio ahí. ¿Vale? Pero el paso correcto es eso. El paso correcto es no agregar una exponencial nueva que no esté originalmente, sino un número que esté ahí involucrado, expresarlo como la exponencial que uno necesita. ¿Listo? Expresarlo como la exponencial que uno necesita. Mira, por ejemplo, este de aquí. Mira, por ejemplo, este se resuelve así mismo. Este es el logaritmo en base 3 de 1 sobre 27. ¿Listo? Entonces, mira cómo lo podemos resolver este de aquí, sin calculadora. Sería algo así. Entonces voy a copiarlo por acá. Ahí está. ¿Listo? Entonces, mira cómo lo podemos resolver. Lo podemos resolver de la siguiente manera. Yo recuerdo, en primer lugar, yo recuerdo que el logaritmo convierte divisiones en restas del logaritmo. Fue una de las propiedades que vimos acá arriba. Fue la propiedad número 2. El logaritmo convierte divisiones en restas del logaritmo. ¿Listo? Propiedad número 2. Entonces la aplico aquí. Esto me quedaría como logaritmo en base 3 de 1 menos logaritmo en base 3 de 27. ¿Listo? Eso sería ahí. El logaritmo convierte divisiones en restas de logaritmo. Ahora, no le voy a agregar una exponencial extra, no lo voy a agregar una exponencial extra, pero sí voy a convertir ese 27 como una exponencial. ¿Cómo puedo expresar 27 como una exponencial? Yo sé que 27, de hecho, es 3 a la 3, ¿vale? Es 3 a la 3. ¿Por qué me conviene verlo así como 3 elevado a una potencia? ¿Por qué me conviene verlo como con base 3? Me conviene verlo con base 3, puesto que el logaritmo tiene base 3. Entonces, simplemente digo, bueno, si el logaritmo es de base 3, pues me conviene ver ese número en la base 3 para poder cancelar algo, ¿listo? Y es eso lo que hago. 27 es 3 a la 3, entonces lo expreso aquí. Copio esto, logaritmo de 3 de 1, ¿cierto? Menos logaritmo en base 3, pero ya no de 27, sino de lo que dijimos hace rato que era igual a 27, que es 3 a la 3. ¿Listo? Y aquí entonces podemos hacer varios pasitos que tenemos en mente. En primer lugar, logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es 0. ¿Listo? Logaritmo de 1 es 0. Si no lo copiamos acá, lo podemos copiar como propiedad, pero usualmente se lo pone. No, aquí está, miren la propiedad número 4. Logaritmo en base a de 1 es 0. Propiedad número 4. Logaritmo de 1 es 0. ¿Listo? Entonces, lo tenemos en cuenta, logaritmo de 1 es 0. Menos logaritmo en base 3 de 3 a la 3. Entonces, entre comillas, muy entre comillas, yo cancelo el logaritmo en base 3 con la exponencial en base 3 y ¿qué me queda? El 3 de ahí. ¿Listo? Me queda ese 3 que está aquí. Y me quedaría 0 menos 3, que es menos 3. Y listo. Calculé. Ese es el logaritmo que me estaban pidiendo. ¿Listo? Ese sería el logaritmo que me están pidiendo, que es de 1 sobre 27. ¿De acuerdo? Eso sería. Entonces, miren que actuar con logaritmos, actuar con exponenciales, es mucho de saberse las propiedades. ¿Listo? Es mucho de saberse las propiedades del logaritmo. Y bueno, vamos a resolver alguna ecuación por aquí. ¿Listo? Vamos a resolver alguna ecuacióncita por acá para ver cómo es que actúa esto, para ver cómo es que se comporta esto. Vamos a ver, vamos a ver.
Aquí hay una muy sencillita, miren, aquí está una muy facilita. Podemos empezar con esta que está bastante sencillita y luego hacemos una un poquito más difícil. ¿Listo? Sí, un segundito, la ubicamos bien. Aquí miren, esta 65 está bastante sencillita. Nos sirve para empezar a resolver ecuaciones con logaritmo. Aquí está. ¿Listo? En primer lugar, comentarles lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, esa ecuación, logaritmo de 2, logaritmo en base 2, de 1 menos x igual a 4, eso yo lo puedo ver, esa es una ecuación, yo la puedo ver en términos de funciones, ¿vale? Puede ser que me la den en términos de funciones, puede ser que me coloquen un ejercicio con funciones y yo tenga que resolver esa ecuación. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cómo podría ser eso? Puede ser que el profesor de ustedes, que el profesor Ricardo vaya y les diga, consideren la función f de x, bueno, f de x igual al logaritmo en base 2 de 1 menos x. ¿Listo? Puede ser que el profesor Ricardo les diga, consideren la función f de x igual al logaritmo en base 2 de 1 menos x y les diga, encuentre x tal que f de x sea igual a 4, ¿vale? Y miren que para resolver ese problema que les estoy dando ahí, ustedes tienen que resolver esta ecuación que está acá. Mejor dicho, palabras más, palabras menos. Si ustedes entienden bien el tema de funciones, con el tema de funciones uno se puede defender muy bien, porque ese tema de funciones, de ahí pueden salir ecuaciones, pueden salir desigualdades, pueden salir todo este tipo de cosas que hemos trabajado durante todo el semestre. Entonces, por eso les digo, puede ser que aquí el ejercicio 65 sea resolver esa ecuación de ahí. Y puede ser, por ejemplo, que el profe Ricardo vea ese mismo ejercicio 65 y diga, listo, les voy a colocar ese ejercicio, pero no tal cual aparece en el libro, sino que se les voy a dar la función y les voy a decir que encuentren x tal que f de x sea igual a 4. Y eso me lleva a tener que resolver la misma ecuación 65. ¿Listo? Esa es la situación hasta el momento. Ahora bien, para nosotros resolver esa ecuación logarítmica, pues es relativamente sencillo porque tenemos lo siguiente, ¿no? Logaritmo en base 2 de 1 menos x igual a 4, ¿vale? Entonces, el objetivo de resolver ecuaciones, el objetivo de solucionar una ecuación siempre, toda la vida, va a ser despejar la variable x. Si nosotros despejamos x, pues resolvemos la ecuación, ¿listo? Ese es el asunto, despejar la variable x, ¿vale? Ahora bien, el problema de esta ecuación es que la variable x está metida dentro de ese logaritmo. Entonces, ¿cómo quitamos ese logaritmo? Primero tenemos que eliminar ese logaritmo de ahí para poder nosotros eh, sacar la variable x de ahí. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Pues nos aprovechamos del hecho de que el logaritmo es en base 2. Nos aprovechamos de que el logaritmo es en base 2 y nosotros sabemos que podemos cancelar un logaritmo con una exponencial de la misma base. Entonces, para sacar a x de ahí, lo que voy a hacer es sacar exponencial en base 2 a los dos lados de la igualdad. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Saco exponencial en base 2 al lado izquierdo y me quedaría así y saco exponencial en base 2 al lado derecho. Mucho cuidado porque si saco exponencial a un lado, también tengo que sacarlo al otro lado. Si saco logaritmo a un lado, también tengo que sacar logaritmo al otro lado. ¿Listo? Eso es vital. Si yo no hubiese puesto eso, sino que hubiese puesto nada más aquí el 4, ya ahí habría un error, ya estaría mal. ¿Listo? Ya estaría mal porque saqué exponencial a un lado, tengo que sacar exponencial al otro lado. ¿Listo? Yo sé que la exponencial en base 2 y el logaritmo en base 2, entre comillas, se cancelan. Que, repito nuevamente, no es que se cancelen, sino que son funciones inversas y ese resultado me da lo que está ahí dentro del logaritmo, que es 1 menos x, ¿vale? No es que se cancelen porque son funciones inversas,
sino que el resultado de la exponencial y el logaritmo me da pues lo que está ahí dentro del logaritmo, que es 1 menos x. Y esto es igual a 2 a la 4. ¿Listo? 2 a la 4 yo lo puedo calcular. 2 a la 4 yo lo puedo hacer aparte. 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2. 2 a la 4 es 2 por 2, 8, por 2, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 2 a la 4 es 16. Entonces me quedaría así. Y termino entonces de resolver esta ecuación porque es muy facilita. Sería así, ¿no? La X se está restando, lo paso a sumar al otro lado y el 16 está sumando y lo paso a restar. Entonces quedaría así. 1 paso a restar el 16 menos 16 es igual a la X que la paso al lado derecho a sumar. Y 1 menos 16 es menos 15. O sea que X vale menos 15. ¿Listo? Y eso es, ese es el resultado. Menos 15. ¿Listo? Pero entonces que quede eso claro. Si nosotros queremos cancelar un logaritmo, tenemos que sacar una exponencial. Y en la misma base, en la misma base. Y asimismo, si queremos cancelar una exponencial, pues tenemos que sacar un logaritmo en la misma base. ¿Listo? Un logaritmo en la misma base. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería pues una Profe, partecita ahí. Dime, ¿sí? profe, Ajá. entonces, bueno, eso era lo que yo le decía anteriormente. Entonces, Ujú. digamos, ese procedimiento solamente se puede utilizar para resolver ese tipo de ecuaciones, no para hallar dominio. Para hallar el dominio de la función. Aquí donde usted puso base 2 y lo elevó. Usted me dijo que arriba. Si el dominio entonces no se puede Ok, usar bueno, esa técnica. tienes que tener cuidado porque recuerda, recuerda que el dominio de la función o calcular un dominio de la función puede llevarte a resolver una ecuación o a resolver una inecuación. ¿Listo? Entonces, que si tú tienes una función bien rara y que te piden calcular el dominio, pues puede ser que te conduzca a una ecuación como esta que estaba planteada aquí y que tengas que resolverla así como la planteamos aquí, ¿vale? Puede suceder eso también, puede suceder eso también. Como te digo, calcular un dominio, calcular un dominio de una función puede llevarte a resolver una ecuación o a resolver una inecuación, pues, bastante complicada. Miren, por ejemplo, una función así. ¿Qué tal una función bien complicadita de este estilo? Mira, logaritmo, por ejemplo, pues aquí podemos colocarle logaritmo natural, ¿cierto? Por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, de 1 sobre logaritmo de 1 menos x menos 4, por ejemplo, algo así, ¿vale? Y que te pidan calcular el dominio de esa función. Si te piden calcular el dominio de esa función, pues entonces eventualmente te puede llevar a tener que calcular, no va a decir pues que no lo voy a hacer totalmente, pero eventualmente te puede llevar a que tienes que calcular cuándo esa parte inferior, cuándo eso que está acá abajo, te dé cero, porque ya sabes que no puedes, esto no puede ser cero, es un denominador, entonces no puede ser cero. Entonces, eventualmente te va a tocar calcular igual a cero. Y entonces, eventualmente, pasando el 4 al otro lado, te va a tocar calcular igual a 4, ¿vale? Entonces, el calcular un dominio de una función, dependiendo de qué tan complicada sea la función, puede llevarte a una ecuación donde haya que aplicar la técnica que acabamos de hacer, porque aquí yo tengo que aplicar esa técnica. Para poder quitar ese logaritmo, tengo que elevar una exponencial aquí y acá también. Para poder aplicar esa técnica y poder despejar X, tengo que aplicar la exponencial ahí, y como es un logaritmo natural, tengo que aplicar una exponencial en base E. ¿Listo? Aquí se cancela el logaritmo con la exponencial y me queda 1 menos x igual a e a la 4. ¿Listo? Y bueno, despejo x, sería e a la 4 menos 1, x es igual a 1 menos e a la 4, ¿vale? El caso es que lo que tú dices
Pues depende de qué tan complicada sea la función que me den. Hay funciones tan difíciles que sí, para intentar calcular el dominio, pueden llevarte a una ecuación como la que acabamos de ver hace un momentico. ¿Listo? Eso puede ocurrir, no, no está de más que no pueda ocurrir, ¿vale? Miren, por ejemplo, la ecuación 67. La ecuación, la ecuación 67 involucra dos logaritmos, entonces hay que tener un poquito más de cuidado. No puedo, para resolver esta ecuación 67, no puedo aplicar de una vez la exponencial ahí. No la puedo hacer. ¿Por qué? Simple, porque es que aquí yo tengo primero que resolver esa suma o esa resta de logaritmos, ¿vale? Entonces, no puedo aplicar ahí de primerazo, no puedo aplicar de primerazo la exponencial a ambos lados. Ahora bien, cuando yo voy a aplicar la exponencial, tengo que fijarme en la base del logaritmo, ¿cierto? La base del logaritmo es 8. Significa que entonces para poder quitar esa exponencial de base 8, ese logaritmo de base 8, yo en algún momento voy a tener que sacar una exponencial en base 8, ¿listo? Esa es una cuestión ahí que hay que tener en cuenta. En algún momento tengo que sacar una exponencial en base 8, ¿vale? Miren cómo vamos a hacer ese ejercicio. Miren cómo lo vamos a desarrollar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, aplicar propiedades del logaritmo. Yo sé que el logaritmo de una división se convierte en la resta de los logaritmos, que es justamente lo que está aquí, ¿no? Es la resta de logaritmos. Entonces, yo sé que el logaritmo en base a de x sobre y es logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Yo sé que el logaritmo de una división se convierte en la resta. Significa que esto que está aquí, pues básicamente es el logaritmo en base 8 de la división de x más 5 sobre x menos 2. Y esto es igual a 1, ¿vale? Entonces, apliqué esa propiedad de logaritmos y lo dejé así, indicado como un solo logaritmo. ¿Listo? Ahora sí, ya tengo un solo logaritmo, entonces ahora sí es momento de aplicar exponencial. No voy a hacer otro renglón, lo voy a colocar aquí mismo. Miren, saco exponencial en base 8 a ambos lados. Recuerden bien, exponencial en base 8 a ambos lados. En el lado izquierdo me queda 8 elevado a la logaritmo en base 8 de x más 5 sobre x menos 2. Y en el lado derecho me queda 8 elevado a la 1. ¿Listo? 8 elevado a la 1, pues es 8. 8 elevado a 1, pues es muy fácil. Y en el lado izquierdo, entre comillas, lo que sucede es que se cancela el logaritmo con la exponencial y me queda lo que está ahí dentro, ¿cierto? Me queda x más 5 sobre x menos 2 igual a 8 a la 1, que es 8. Entonces quedó así. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Ahora hago lo siguiente. Tengo que despejar X, pero aquí, en este paso que ya tengo ahí, pues ya tengo la enorme ventaja de que no hay logaritmos, de que no hay exponenciales, de que no hay nada de eso. Ya no tengo nada, pues, sino una ecuación común y corriente, común y silvestre. Entonces tengo que despejar X. ¿Qué voy a hacer para despejar X? Pues el X menos 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces sería así, x más 5 igual a 8 que multiplica a x menos 2. Ahora, ¿qué hago? Para quitar paréntesis, hago una ley distributiva aquí, multiplico el 8 ahí y quito paréntesis. Sería así, x más 5 en la izquierda, no he hecho nada, y en la derecha sería 8 por x, sería 8x, y 8 por menos 2 da menos 16. ¿Listo? Y lo de siempre, llevo todas las X al mismo sitio y llevo los números al otro sitio. Entonces, miren, aquí voy a dejar 8X, esta X que está aquí la voy a pasar a restar, está sumando, pasa a restar, el 5 lo voy a dejar ahí quietico, y el 16 que está restando a la derecha lo paso a la izquierda a sumar. ¿Listo? Pasé entonces todas las X a un mismo sitio y todos los números al otro sitio. Y hago las operaciones correspondientes. 5 más 16 me da 21 y 8x menos x me da 7x.
paso el 7 que está multiplicando la X a dividir y me queda 21 sobre 7. Y 21 sobre 7, ustedes saben cuánto es. 21 sobre 7 es 3, ¿no? 21 dividido 7 es 3. Y me queda que X es igual a 3. Y listo. Esa fue entonces la solución de esa ecuación. Sí, como les decía hace rato, si el profesor Ricardo llega y les dice, muchachos, tomen esta función. Si el problema se los plantea como funciones, ¿no? Dice, considere esta función f de x igual al logaritmo en base 8 de x más 5 más logaritmo en base 8 de x menos 2, aquí menos, ¿no? Menos logaritmo en base y menos. ¿Listo? Si les plantea el problema como una función y les dice, encuentre x tal que f de x sea igual a 1, que era lo que les planteaba aquí, a 1, pues entonces ustedes hacen esto mismo, hacen esta misma, plantean eso como una ecuación, resuelven la ecuación y encuentran x. Y ustedes dicen, ah, bueno, con x igual a 3 es tal que f de 3, pues me da 1, que es lo que me piden ahí, ¿vale? O sea que ese problemita de ecuaciones se lo puede plantear como un problemita de funciones también. Y hay que estar pilas con eso, ¿no? Hay que estar pilas con eso porque como el tema principal del examen es funciones, pues seguramente puede suceder que el profe les plantee eso como una función más que como una ecuación originalmente. ¿Listo? Entonces, puede suceder también eso, ¿vale? Puede suceder también eso. ¿Listo? Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bueno, entonces vamos a hacer ahora una con exponenciales. ¿Listo? Vamos a hacer una con exponenciales. Entonces, miren, por ejemplo, está aquí muy sencillita. Empecemos aquí muy facilita. Entonces la voy a copiar aquí. Muy sencillita para arrancar con esta. Y hacemos ahorita una que haya que hacer cambio de base. Porque seguramente toca hacer cambio de base ahí. Entonces, aquí está. ¿Listo? Esta ahí es muy facilita. Es una ecuación muy sencillita. Recuerden simplemente que nuestro objetivo es despejar X. Si queremos resolver esa ecuación con exponenciales, nuestro objetivo siempre va a ser despejar X. Y recuerden que para cancelar un logaritmo en base A, yo tengo que sacar una exponencial en base A. Si yo quiero cancelar una exponencial en base A, yo tengo que sacar un logaritmo en base A. En este caso de esta ecuación, yo tengo una exponencial en base 2. Quiere decir que para poder cancelar esa exponencial en base 2, yo necesito sacar un logaritmo en base 2. Entonces, eso es exactamente lo que hago aquí. Saco a ambos lados de la igualdad el logaritmo en base 2 y me quedaría así. ¿Listo? Eso es lo que hago. Saco logaritmo en base 2. Este número de la derecha, este número del logaritmo en base 2 de 7, no sé cuánto da, no sé cuánto da, puede ser que dé un entero, puede ser que no dé un entero, bueno, no sé cuánto da, lo dejamos indicado, por tanto, no hay ningún problema con eso, lo dejamos indicado, puesto que no sabemos el resultado exacto de eso, pero en la izquierda yo ya sé que con un logaritmo en base 2 cancelo, entre comillas, la exponencial en base 2 y me quedó entonces solamente lo que está arriba de la exponencial. Me queda solamente eso que está arriba. O sea que aquí yo ya quedo con la siguiente ecuación. 12x menos 5 igual al logaritmo en base 2 de 7. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Pues lo de hace rato, despejo X. ¿Cómo despejo X? Pues el 5 que está restando lo paso a sumar el logaritmo que ha indicado. Con ese logaritmo no puedo hacer nada. No sé cuánto da, entonces no puedo hacer nada, por tanto lo dejo indicado. Finalmente, el 2 que multiplica la X lo paso a dividir y me quedaría así, logaritmo en base 2 de 7
más 5 sobre 2. Y ahí ya está el resultado. ¿Listo? Logré despejar la x. El logaritmo de base 2 de 7 no sé cuánto da, por tanto queda indicado. No hay ningún problema con eso, no es que esté mal, ¿no? Simplemente que no sabemos exactamente cuánto es. De hecho, puede ser que ni siquiera sea un número fraccionario ni un número entero, puede ser que sea un número con infinitos decimales, entonces es mejor dejarlo indicado, ¿listo? Y ya queda entonces la solución de esa ecuación de ahí. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Está claro? Bueno, espero que esté claro entonces. ¿Listo? Sí, profesor, claro. Bueno, muy bien. Entonces, miren que todo esto que hemos hecho hoy, resolver pues con exponenciales, ¿listo? Resolver con exponenciales. Algo que puede ser un poquito complicado al inicio, pero bueno, hay que aprender a hacerlo. Vamos a hacerla más difícil, vamos a hacerla más difícil para terminar hoy y quedarnos en el quiz. Vamos a terminar con esta de aquí que vale la pena, puesto que tenemos bases diferentes. Aquí hay un problemita con esta ecuación, puesto que está planteada, pero las exponenciales tienen bases diferentes. ¿Listo? Eso es lo que pasa, miren. Esta ecuación de aquí, uno dijese, listo, aplico logaritmo, pero es que el problema es que está en que en la izquierda nuestra exponencial está en base 5 y en la derecha nuestra exponencial está en base 3. Entonces, si aplicamos, por ejemplo, logaritmo en base 5, pues cancelamos el 5 de la izquierda, pero el de la derecha no se va a poder cancelar por base 3. Si aplicamos, por ejemplo, base 3, el logaritmo, pues cancelamos el de la derecha, pero el de la izquierda no lo podemos cancelar porque no es base, no es la misma base. Entonces, ahí hay una, pues digamos, discordancia entre las exponenciales, no es la misma base, y eso hace, por supuesto, que nosotros tengamos pues un inconveniente grave con respecto pues a la base. ¿Listo? Eso pues hace que tengamos un inconveniente grave con respecto a eso. Entonces tenemos que ver maneras de solucionar eso, tenemos que hallar maneras de solucionar eso. Una forma, aunque aquí está más fácil que lo que yo estoy pensando en ese momento, una forma, por ejemplo, que podemos hacer para poder calcular una ecuación de estas es cambiando la base. Hay una fórmula de cambio de base para las exponenciales. La fórmula de cambio de base, miren, la voy a colocar por aquí. Esta que voy a colocar aquí me sirve para cambiar de cualquier base a la base E. Miren lo que me dice. Esta formulita me dice que A, base A, elevado a la B es E a la B, logaritmo natural de A, ¿vale? Esa de ahí es una formulita de cambio de base de una base A arbitraria a la base E del número de Euler. ¿Por qué es importante esa formulita de cambio de base? Puesto que en las calculadoras no están programadas todas las bases, solamente está la base 10, la base E. Entonces, si nosotros necesitamos calcular algo que sea una base distinta, pues entonces podemos hacer la formulita de cambio de base y podemos actuar ahí. ¿Listo? Eso sería una manera de hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, resulta que no es la única manera de poder nosotros desarrollar esto. No es la única manera de nosotros poder desarrollar esto. Tal vez haya otra formita de nosotros poder desarrollar esto. Déjenme un segundito. Yo pienso, muchachos, un momentico, a ver. De pronto haya otra forma. Bueno, hagámoslo con cambio de base. Vamos a ver qué resulta. Puede ser que resulte algo complicadito. ¿Listo? Hagámoslo con cambio de base. Hagámoslo con cambio de base. Puede ser que resulte algo complicadito, pero bueno. Recuerden siempre, nuestro objetivo es despejar x. ¿Listo? Voy a cambiar la base. 5 elevado a la 2x más 1, cambiando de la base sería así. Miren, la formulita de cambio de base la dejo ahí visible. Quedaría entonces así, base e, ¿cierto? Quedaría e elevado a lo que está arriba intacto, a la 2x más 1 intacto por el logaritmo natural de la base 5 que está aquí. ¿Listo? Ahí quedaría, ¿vale? Esa sería la formulita de cambio de base aplicado a la primera, a la base E. El otro sería E elevado a lo que está ahí,
¿cierto? Por el logaritmo natural de la base de la exponencial, que es 3. ¿Listo? Eso es aplicándole fórmula cambio de base a esa expresión de ahí. ¿Listo? Ahora, miren lo que voy a hacer. Como ahora sí, tanto a izquierda como derecha, yo tengo la misma base E, la misma base del número de Euler. Ahora sí puedo aplicar logaritmo natural a ambos lados. ¿Listo? Puedo aplicar logaritmo natural a ambos lados. Entonces, ¿qué haría? Logaritmo natural de quién? De e a la 2x más 1 por logaritmo de 5. No me olvido de ninguno de los términos. 4x menos 1 por logaritmo de 3. ¿Listo? No me olvido de ninguno de los términos, pero apliqué logaritmo natural a ambos lados. ¿A qué me lleva esto? Sencillo. Yo puedo cancelar, entre comillas, como siempre les digo, porque no es que se cancele, sino que son funciones inversas, la función logaritmo con la función exponencial en base E. ¿Listo? ¿Qué me quedaría? Me quedaría entonces lo que está arriba. 2x más 1, logaritmo de 5, igual a 4x menos 1, logaritmo de 3. Quedaría entonces así. Me sirvió porque me deshice de las exponenciales. Quité las exponenciales. ¿Listo? Tengo un pequeño ahí problemita con el logaritmo, pero no es mucho, no es mayor inconveniente. Ya vamos a ver cómo se soluciona eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a aplicar distributiva y voy a multiplicar el logaritmo a ambos lados. ¿Por qué? Simple, tengo que despejar x. Mi objetivo es despejar x. Entonces quedaría así. 2x por logaritmo de 5, ¿cierto? Menos 2x por, más, perdón, logaritmo de 5 por 1 es logaritmo de 5, igual a 4x por logaritmo de 3, ¿cierto? Y logaritmo de 3 por menos 1 es menos logaritmo de 3. ¿Listo? Y lo de siempre, llevo las x hacia el mismo sitio, hacia el mismo lado, y los logaritmos al otro lado. ¿Listo? Entonces, miren cómo va a quedar. Logaritmo de 5 lo dejo intacto, este lo dejo quieto, este también lo voy a dejar quieto. ¿Listo? Esos dos los voy a dejar quietos. El logaritmo de 3 está restando en el lado derecho, lo paso a sumar al lado izquierdo. Esto es igual a 4x logaritmo de 3, que lo estoy dejando intacto. Y el 2x logaritmo de 5 está en la izquierda sumando, lo paso a restar. ¿Vale? Y quedaría entonces así. ¿De acuerdo? Ahora, finalmente, ¿qué voy a hacer? Finalmente voy a tener lo siguiente. Logaritmo de 5 más logaritmo de 3 es igual a, voy a sacar de factor común a la x aquí. Voy a sacar factor común a la x de ahí. ¿Listo? Tengo que despejar x. Tengo que despejar x. Entonces, quedaría así. 4 logaritmo de 3 menos 2 logaritmo de 5. Y esto es factor común de la x. ¿Listo? Factor común de la x. Y finalmente, paso a dividir todo esto que está multiplicando la x. Mi objetivo es despejar x. Entonces, quedaría así. Logaritmo de 5 más logaritmo de 3 sobre 4 logaritmo de 3 menos 2 logaritmo de 5. Y esto es igual a x, ¿vale? Y de hecho, esa sería la solución de esa ecuación. Entonces, miren que en este caso, pues, nos tocó hacer un truquito adicional de cambiar la base. ¿Por qué? Porque en la ecuación original teníamos una exponencial con una base y otra exponencial con una base distinta y no podíamos aplicar el logaritmo de una porque las bases diferentes, pues, no se van a cancelar con una sola base de logaritmo. ¿Qué nos tocó hacer? Cambiar la base a otra base, unificar, mejor dicho, las bases y ahí sí trabajar. ¿Listo? Ahora bien, uno puede decir, ah, bueno, pero es que esa respuesta está muy larga, esa respuesta de ahí, pues, pues está muy larga, está expresada de manera muy, muy, muy larga, pues,
¿Qué podemos hacer? Pues podemos simplificarla con las propiedades del logaritmo. Recuerden que el logaritmo convierte un producto en sumas de logaritmos. O sea que aquí en la parte del numerador, por ejemplo, yo tengo es el logaritmo de 3 por 5. ¿Listo? En el numerador yo tengo es el logaritmo de 15. El logaritmo de 3 por 5, el logaritmo lo convierte en el logaritmo de 5 más el logaritmo de 3. O sea que eso es el logaritmo de 15, ¿vale? El logaritmo convierte productos en sumas. El logaritmo de 15, pues es el logaritmo de 5 por 3, ¿cierto? Y eso es logaritmo de 5 más logaritmo de 3. Entonces, ahí ya simplifiqué un poquito, ¿listo? Ahí ya simplifiqué un poquito. En la parte del denominador también puedo simplificar. Recuerden que el logaritmo baja potencia, ¿no? Logaritmo de a la n es n, el logaritmo natural de a. Entonces, lo que yo puedo hacer es subir la potencia ahora. Esto es logaritmo de 3 a la 4 menos logaritmo de 5 a la 2. ¿Listo? Y quedaría entonces así. Y esto es igual a x. Y de nuevo, el logaritmo convierte divisiones en restas. O sea que esto me daría x, bueno, en la izquierda, en la derecha x, en la izquierda quedaría el logaritmo de 15, que ya está simplificado, sobre logaritmo de restas de logaritmos, que es la división, ¿no? Que es el 3 a la 4 dividido 5 a la 2. Recordando pues que el logaritmo de a sobre b es logaritmo de a menos logaritmo de b, ¿cierto? Y quedaría entonces así. Y esa ya sería una expresión simplificada de la respuesta que estamos buscando, ¿vale? Muchachos, ¿preguntas, dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? Bueno, hemos trabajado bastante con logaritmos, ¿cierto? Para dentro de 8 días, que prácticamente ya va a estar el parcial ahí encima, de pronto les aconsejo, si de pronto tienen algunas dudas, algunas inquietudes, algún puntico que quieren hacer, algún ejercicio que quieren hacer, me comentan, lo desarrollamos, ¿listo? Ahí ya vamos a estar con el parcial encima, entonces pues es bueno, si tienen dudas, pues aclararlas ahí, ¿vale? Ahorita van a quedar en el quiz. Denme un segundito, por favor. Vamos a colocar el link del quiz, así como hace 8 días. Aquí está su Classroom. Vamos a abrirlo. Sí, el grupo 4. ¿Listo? Grupo 4. Muy bien. Denme un segundito. Detengo la pantalla un momentico. Listo, muchachos. Ya tengo el link del quiz. Entonces voy a colocarlo aquí. Examen corto 2. A ver. Ajá. Examen corto 2. Listo. Aquí va a estar el enlace. Voy a abrir el enlace para ver que quede bien. Grupo 4. Listo. Entonces, muchachos, les comento lo siguiente. Van a resolver el quiz, ¿cierto? Van a tener tiempito para resolver el quiz. Este quiz, ustedes pueden hacer las funciones o pueden mirar las gráficas de las funciones, ¿vale? En el quiz se va a preguntar el dominio y el rango de unas ciertas funciones. Entonces, mi consejo o el quiz está orientado ¿a qué? A que ustedes hagan las gráficas de esas funciones, puede ser aquí en Desmos, de donde siempre hacemos la gráfica, puede ser ahí en Desmos, y bueno, que hagan la gráfica de la función y con base en esa gráfica, lean esa gráfica, por supuesto, lean la gráfica y bueno, respondan cuál es el dominio, cuál es el rango de esas funciones, pues según la gráfica. ¿Listo? Esa es la idea del quiz, esa es la idea. Que si ustedes lo quieren hacer analíticamente, pues se puede hacer pues matemáticamente, pero puede ser más complicada. ¿Listo? Puede ser mucho más difícil. La idea es que también aprendamos a leer gráficas y bueno, eso hace parte también del estudio. ¿Listo? Entonces, ya queda el examen corto aquí. Coloquémosle hora máxima de entrega. Voy a colocar aquí hora máxima de entrega. Pongámosle aquí 4:00 p.m.
¿vale? Ahí ya está. Listo, muchachos. Entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda que tengan? Hasta ahí. Profe, este es el ¿Es el último qué, perdón? último examen. Ah, no, en el próximo lunes, que es como la última clase, ¿cierto? Que es donde vamos a estar atendiendo las dudas con respecto al parcial. Ahí hacemos otro quiz, pues para que vean que también se sienten preparados. ¿Listo? Y qué haríamos con esos 3 quizzes. ¿Qué haríamos con esas 3 notas hasta ahí? ¿Listo? Pues el próximo lunes también. ¿Vale, muchachos? Entonces, bueno, nos vemos, se cuidan, estudian para el parcial. Cualquier cosa me comentan. Profe, para Dime. ver las notas. Yo se las mando al correo, porque como te digo, las iba a subir al CIA para Para... que el profe. ¿Sí? Bueno, yo se las mando al correo, ¿listo? Yo las organizo Listo, profe. y se las envío. Bueno, muchachos, nos vemos, se cuidan, que estén bien y cualquier cosa me avisan, ¿listo? Cualquier cosa de que algún ejercicio o algo que lo quieren que lo miremos el próximo lunes en clase para que estudien para el parcial, me avisan y lo desarrollamos, ¿listo? Nos vemos, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego.